Vamos a continuar con el tema de las nulidades procesales. Hemos adelantado que se trata de un tema complejo. Vemos que la nulidad es la ineficacia que declara el juez respecto de un acto procesal en el cual no se han cumplido con las formalidades previstas por la norma, cuando el acto se ha realizado de una manera diferente a los estándares formales de tiempo, modo o lugar que prevé la norma procesal. Dijimos además que no existe la nulidad por la nulidad misma. Esto es, nuestro código y la propia Constitución prevén que no se debe sacrificar la justicia por formalidades no esenciales. En consecuencia, se debe verificar si la formalidad omitida resulta o no esencial, que ya avanzamos que es uno de los aspectos más complejos y de más difícil resolución por parte del juez y que requiere una mayor argumentación, bien a favor o bien en contra, por parte de los litigantes. También dijimos que se debe considerar si el acto alcanzó su fin. Es decir, que aunque un acto en teoría o en principio se encuentre viciado de nulidad, pudiera convalidársele, dársele valor, respetársele valor o subsanarse, habida cuenta de que el acto, a pesar de no haber cumplido con esas formalidades, ha alcanzado el fin que persigue la norma. Por último, habíamos indicado también la posibilidad de subsanación del acto, el del acto en principio nulo o anulable. Y esto es cuando el acto afecta los derechos o los intereses de una sola de las partes y esa parte no pide tempestivamente, no solicita a tiempo la nulidad de ese acto. De manera que hay una suerte de convalidación tácita o por falta de diligente ataque al acto írrito. Como verán, no es una cuestión sencilla. Vamos a colocar algunos ejemplos y luego vamos a ver los casos diferenciados por la doctrina. Para esto, además de una vez, le recomendamos, por supuesto, la lectura del profesor Aristides Rengel Romberg, de los manuales respectivos, y unas sentencias que vamos a remitir de la Sala Constitucional y de la Sala Civil, en las cuales se hace alusión a cuándo hay una formalidad esencial y cuándo no. Hagámonos algunas preguntas. ¿Será esencial, por ejemplo, el uso de la toga en los actos orales? ¿Será esencial la juramentación del testigo antes de tomarle su declaración testimonial, su testimonio? ¿Qué ocurre si una parte solicita que el juez se traslade, por ejemplo, a tomarle la declaración a un testigo y el juez lo acuerda, pero no notifica o no participa con tiempo a la otra parte y la otra parte no promovente no concurre o no puede concurrir a la declaración de ese testigo? ¿Qué sucede si el juez decide el día de hoy trasladarse la sede del tribunal a otra parte? Y bueno, cuando llegan los justiciables que tienen un procedimiento en ese tribunal, bueno, el tribunal está cerrado. ¿Por qué? Porque el tribunal decidió despachar en otra parte y no notificó o no le dio la oportunidad a las partes. ¿Qué sucede si se fija un acto de inspección judicial para las 12 de la mañana, pero el juez y la parte promovente van a evacuar esa prueba a las 9? Por supuesto, la otra parte no puede concurrir porque no tenía idea que se iba a realizar a las 9, sino que pensaba que se iba a realizar a las 11, que era como estaba originalmente establecido por el tribunal en el auto que acordó la providencia probatoria. ¿Qué sucede si la sentencia está acertada en derecho? Es decir, un juzgamiento correcto sobre las pruebas, sobre las normas aplicables, pero la sentencia incurre en vicios procesales, como por ejemplo declarar tablas, declarar que ambas partes tienen la razón, o no identifica las partes, o no es motivada, o concede más de lo pedido, o simplemente no reúne los requisitos formales que exige el artículo 243. En todos estos casos, ¿qué estamos viendo? Que se ha verificado un acto procesal, pero no se han cumplido las formalidades exigidas por la ley. En estos casos es cuando puede verificarse una nulidad.
una nulidad que se discute muchísimo, las nulidades de las citaciones o notificaciones. Ya dijimos en la clase anterior que la falta de citación produce la invalidez de todo el proceso, es decir, no solamente es nula la citación que se hizo de manera irregular o no se hizo, sino que además todos los actos posteriores, la contestación, las pruebas, los informes, la sentencia pueden ser anulados. Igual que ocurre en Venezuela, lamentablemente, a pesar de la existencia del principio de que las partes están a derecho, lo cierto es que los procesos se suspenden, se paralizan, y luego para continuar el proceso hay que notificar a todas las partes. ¿Qué sucede si se continúa con el proceso y no se notifica a una de las partes? Que se le causa una indefensión, porque esa parte no estará a derecho y no podrá ejercer su contradictorio, sus defensas, sus recursos, los recursos que le corresponden. En todos estos casos pudiera hablarse de una nulidad, pero volvemos atrás. Hay que revisar si esa formalidad era esencial o no era esencial, y hay que distinguir si se trata de un acto aislado del procedimiento o si por el contrario se trata de un acto de cuya validez dependen los posteriores, porque esto va a diferenciar la consecuencia jurídica que se le va a dar a la nulidad que se decreta. También vamos a ver una circunstancia moderna que se ha dado en los juicios orales, que no van a conseguir en los textos de Rehnel Romper, posiblemente en ningún texto, porque se trata de una materia muy novedosa, que es algo bastante extraño. Es la posibilidad de que la nulidad del acto posterior acarree no la nulidad de los actos que vienen después de él, sino de los actos anteriores. Esto, para que no se queden con la duda, lo avanzamos, ocurre o ha ocurrido según sentencias de la Sala Constitucional y de la Sala Social, en los casos en que el juez que dicta la sentencia no presenció el debate o audiencia. Se anula la sentencia, pero también se anulan todo el debate, toda la audiencia, para que un nuevo juez repita toda la audiencia y pueda dictar la sentencia cumpliendo con el requisito de la inmediación y de la oralidad. No nos vamos a pronunciar acá si estamos de acuerdo con este criterio. Nos parece que es un criterio extremadamente formalista, especialmente en aquellos casos en que, por ejemplo, el juez sí presenció parte de la audiencia y aún así, habiendo tenido inmediación, habiendo interrogado a las partes, pudiera declararse equívocamente que el juez no tuvo inmediación y que debe reponerse todo el juicio hasta el inicio de la audiencia de juicio. Y cabe preguntarse qué pasa con las pruebas evacuadas, qué pasa con los testimonios rendidos, cuando fueron pruebas que no tenían nulidad porque no tenían vicio. El vicio se da en la sentencia. Por eso le colocamos este ejemplo de que extrañamente el vicio se da en la sentencia, pero se anulan actos anteriores al acto que es el acto írrito o nulo. Veamos las consecuencias. En primer lugar, ya habíamos puesto el ejemplo de la citación, que es formalidad necesaria para la validez del proceso. Pero ¿qué sucede si se cita o intenta citarse al demandado donde no corresponde? Se deja constancia, se publican los carteles. Bueno, realmente, si no se agotó la citación personal de forma debida, hay una posible nulidad de esa citación. O si el cartel de emplazamiento tiene mal el nombre o tiene mal la cédula de identidad, puede decir la parte, mire, declare la nulidad de esta citación, pero si ya se presentó, habría convalidado, porque la citación, a pesar de sus vicios, alcanzó su fin. Pero puede ocurrir que la presencia del demandado se dé ya en etapa de informes. Allí sí, este demandado tendría que decir, bueno, ya yo estoy acá, pido la nulidad de la citación, anúlese todo lo actuado y repóngase la causa al estado de contestación de la demanda. ¿Y por qué no al estado de citación? Porque no tendría sentido, pues ya el demandado, al haberse presentado, está citado. Pero él sí denunció tempestivamente en la primera oportunidad la nulidad de todo, y el juez tendrá que decir, esa citación no es válida, anúlese la contestación, las pruebas, los informes. Y repóngase nuevamente el juicio, retrotráigase el proceso al estado de, debería ser citación, pero no es lo correcto porque ya la parte está de derecho. ¿Para qué lo voy a ir a buscar si ya está acá en el proceso? Entonces se sigue a la etapa inmediatamente
siguiente, que es la de la contestación de la demanda u oposición de cuestiones previas en la misma etapa. Decíamos entonces que vamos a distinguir 3 tipos o 4 tipos de nulidades. En primer lugar, la nulidad de un acto aislado. En segundo lugar, la nulidad de un acto del cual devienen o dependen los actos subsiguientes. Vamos a hablar de la nulidad de la sentencia y vamos a hablar del caso que ya le planteamos, referido a la nulidad de actos anteriores a la sentencia, a pesar de que dichos actos no sean actos nulos. La nulidad de un acto aislado del procedimiento. Ello implica que, aunque el acto esté viciado y se declare su nulidad, de ese acto no dependen los actos ulteriores, sino que, por lo cual en estos casos, a pesar de que se advierta la nulidad, lo que se ordena es la realización, la nueva verificación del acto nulo, pero no acarrea la nulidad de otros actos que se hayan realizado con posterioridad. Este es el caso típico de un vicio en las pruebas. Por ejemplo, el juez no admitió una prueba, o el juez al realizar una prueba lo hizo de manera irregular. Al llegar a los informes o al llegar a la sentencia, la parte advierte al tribunal de ese vicio y el juez dice, efectivamente, este testigo no se declaró de la manera correcta, o esta inspección se hizo en violación del debido proceso porque no se le permitió a una de las partes estar presente. En estos casos, o el vicio fue la decisión que negó la prueba. A lo mejor viene un tribunal superior y dice, no, esa prueba si es lícita, debe evacuarse. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, se va a realizar nuevamente el acto viciado, se va a corregir, pero no se van a anular las otras pruebas, ni se van a anular los actos posteriores, salvo que el acto posterior se trate de la sentencia de primera instancia. Como decíamos, se tiene el acto como no realizado, no afecta los actos anteriores, ni tampoco los actos posteriores o consecutivos, y el acto debe renovarse. No se habla aquí de reposición, sino de renovación. El acto debe realizarse nuevamente cumpliendo las debidas formalidades. En el caso de las pruebas, el acto se realizó irregularmente, pero la parte que lo promovió tiene el derecho de que esa prueba se evacúe. Bueno, se anula la prueba que no cumplió con los requisitos de ley, pero se tiene que evacuar nuevamente la prueba en la forma en que fue promovida y de la forma que establezca la norma jurídica. Esa renovación, por supuesto, tendrá que verificarse en un término, es decir, cuando el juez determina que hay la nulidad, decreta la nulidad del acto y de una vez debe fijar la oportunidad para que se haga esa renovación del acto. Esto está en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, que señala que la nulidad de los actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el tribunal, siempre que la causa estuviera en la misma instancia en que haya ocurrido el acto de rito. ¿Qué sucede si la nulidad la verifica el juez superior? Allí sí, el juez superior tendrá que anular la sentencia de primera instancia y ordenar que se renueve el acto írrito y se vuelva a dictar sentencia. ¿Y por qué anula la sentencia de primera instancia? Porque la sentencia de primera instancia no corrigió el gravamen causado por el acto nulo. Entonces el juez superior debe anular la sentencia de primera instancia, no pronunciándose sobre el fondo, quién tiene o no tiene la razón, sino que la anula de manera formal y debe retrotraerse solamente a los fines de realizar, por ejemplo, en las pruebas que faltaron. En ese caso, sí ocurre la nulidad del acto aislado y de un acto posterior, específicamente de la sentencia. Pero los otros actos, como por ejemplo las otras pruebas, no se anulan. Incluso ni siquiera la prueba de informe, creemos nosotros, pues ya la parte han rendido informe, cuando mucho podrá oírse algo que las partes quieran decir sobre esa prueba que fue evacuada, renovada, que fue nuevamente realizada. ¿Qué sucede cuando del acto dependen los actos ulteriores? El artículo 211 señala que no se declarará la nulidad de los actos consecutivos a un acto de rito
sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o cuando la ley expresamente lo preceptúe. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y la renovación del acto de rito. El caso de la citación, el caso de la notificación. Si hace falta la notificación para continuar el proceso, luego la parte se presenta y dice, mire, yo no fui debidamente notificada, se declarará la nulidad de esa notificación írrita y de todos los actos ulteriores. Aquí hablamos de una reposición de la causa. ¿Qué es la reposición de la causa? Anular todo lo actuado a partir de un momento determinado y devolverse hasta ese momento determinado para realizar ese acto y continuar. Vale aquí hacer el mismo comentario respecto a la citación. Una vez que la parte se ha notificado, no hace falta volverla a notificar porque ya está notificada. Fíjense que el acto fue nulo, pero alcanzó su fin. Pero los actos ulteriores sí se van a anular y se van a continuar con todos los demás actos procesales luego de verificada esa notificación. En la parte siguiente vamos a hablar de las nulidades acordadas por el superior, de la nulidad de la sentencia y de este extraño o singular caso de nulidades de actos anteriores al acto írrito.